¿verdad? Para los, como conocimiento de los ingenieros y las ingenieras agrónomas, porque nos permite, entonces nos da las bases que se necesitan para eh, el manejo sostenible de las especies, o sea, el manejo en cultivo, por ejemplo, de las especies en el largo plazo, y también nos da las bases y principios, ¿verdad? Nos da bases, principios para la conservación de las especies, lo cual es importante aun cuando se tienen bosques, ¿verdad? La gran mayoría de bosques eh, sufren depredación de una u otra manera, y a la depredación se antepone entonces el manejo sostenible. Ahora, un bosque nos puede dar de comer sin que lo tengamos que tumbar entonces o cortar, deforestar, si hacemos un manejo sostenible. Eso lo vamos a ir aprendiendo en el curso cuando vayamos estudiando las distintas especies, por ejemplo, ¿verdad? En donde, porque vamos a ver que en un bosque hay especies medicinales, hay numerosas especies medicinales. Por ejemplo, además de las especies forestales que hay, ¿verdad? Hay especies medicinales, hay especies tintorias, hay especies ornamentales, hay especies que nos sirven, por ejemplo, como el mimbre, que nos sirven para hacer pues, sombreros, bolsas, pero también eh, para hacer muebles de sala, ¿verdad? O sillas, mesitas, de manera que al bosque lo podemos enriquecer con especies vegetales que podemos cosechar. Eso sí, entonces primero tenemos que conocer qué especies hay en ese bosque, ¿verdad? ¿Qué especies hay en el bosque? Y entonces, ¿con qué especies podemos enriquecerlo? ¿Verdad? De ahí mismo podemos tomar la semilla, material de propagación, hacemos nuestros viveros y después enriquecemos el bosque para que las plantas crezcan ahí porque están en su hábitat y después las podamos cosechar. Pero entonces estamos manejando sosteniblemente el bosque, ¿verdad? Es parte de lo que vamos a ir viendo en este curso, ¿verdad? Aunque, pues, es un curso que implica también, les decía, el aprendizaje de nombres científicos. Eh, Vamos a aprender al reconocimiento eh, de familias, de géneros, de especies en campo. ¿Y eso cómo se hace? A través de aprender los caracteres clave, ¿verdad? Los caracteres clave, normalmente hay 3 caracteres clave, a veces son menos, a veces son un poco más, pero normalmente son 3 caracteres clave los que nos ayudan para reconocer una familia, o un género, una especie, o un taxa superior. Les decía ayer que en el caso de la división pinófita, tienen caracteres básicos clave, ¿verdad? Eh, y ustedes ya los conocen, de manera que les voy a preguntar, ¿cuál sería un carácter clave para la división pinófita? En donde están los pinos, los cipreses, las araucarias, por ejemplo. ¿Alguien quiere contestar? Usen su micrófono, por favor. Su forma de reproducción, Sí, pero ¿cómo es? Entonces tienen una estructura específica. La estructura reproductiva, ¿cómo se llama? Los estróbilos. Los estróbilos, ¿verdad? Los estróbilos que con las características que estudiamos, ¿verdad? Que en los estróbilos, para comenzar, hay estróbilos femeninos y masculinos. Y eh, pues los estróbilos son un carácter clave entonces para las pinófitas. ¿Qué se produce en los estróbilos? En los estróbilos femeninos, luego de la polinización y fecundación, ¿qué viene? La formación Semillas. de semillas. Muy bien. Pero yo no podría pensar, bueno, todas las plantas tienen semillas. No es así. Solo las pinófitas, o sea, los pinos y sus parientes y las plantas con flores presentan semillas. De ahí las plantas que les llamamos inferiores, para como em, los helechos, por ejemplo. Los helechos, bueno, los musgos, las hepáticas, que son plantas, ellas no presentan semillas. O sea, hay numerosas plantas que no presentan semillas. Entonces, un carácter clave para el pinófito es
Además de la presencia de estróbilos, la presencia de semillas. ¿Cómo es el hábito de las pinófitas? ¿Hay herbáceas, y leñosas o solo es un tipo? Los pinos y todos sus parientes. Son leñosas. Son leñosas, son leñosas, son arbóreas o arbóreas. Son arbóreas o algunas eh, son árboles o arbustos. No hay hierbas, solo árboles y arbustos. Entonces, son plantas leñosas con estróbilos femeninos o masculinos, presencia de semillas. Entonces, ahí ya vamos viendo los caracteres clave para lo que es la división pinófita. Y hay una característica en sus hojas también. ¿Cómo vieron las hojas de las pinófitas? De los pinos y de los cipreses, para poner dos ejemplos. Creo que acículas, algo así creo que se llaman, ¿verdad? Acículas o agujas tienen los pinos. Ajá. Y los cipreses son unas pequeñas, pequeñísimas hojas. Son escamas, ¿verdad? Los cipreses tienen escamas, hay otras que tienen, por ejemplo, el pinabete tiene agujitas también. Generalmente las hojas están modificadas en las pinófitas, entonces ese es un carácter clave también, ¿verdad? Hojas modificadas, generalmente a escamas o agujas, ¿verdad? O a veces tienen hojas subuladas, o sea, como pequeños cilindros, pero son hojas generalmente modificadas, plantas leñosas, hojas generalmente modificadas, presencia de estróbilos femeninos o masculinos, presencia de semillas. Eso nos define a toda la división pinófita. Ahora vamos con la división magnoliófita, o sea, la división de las plantas con flores, que también son llamadas angiospermas. Estudiamos en anatomía y morfología vegetal las características. Entonces, ¿cuál sería una característica que define a las angiospermas o magnoliófitas? Las flores. La presencia de flores, ¿verdad? De hecho, no se los podría decir porque se los estaba preguntando, pero les llamamos magnoliófitas, angiospermas o plantas con flores. Entonces, la presencia de flores define a la división magnoliófita. ¿Qué más? ¿Qué va con las flores? Después de la polinización y fecundación en el ovario, ¿qué viene? ¿Qué se forma? Frutos. Frutos, ¿verdad? Y dentro de los frutos se van a formar, ¿qué más? ¿Qué se forman dentro de los frutos? Semillas. Semillas, semillas. Entonces, los caracteres clave de las magnoliófitas o angiospermas, ¿cuáles son? Presencia de flor, presencia de fruto, presencia de semillas. Y esos son todos los caracteres clave para las divisiones, para la división magnoliófita. Entonces, nosotros trabajamos con caracteres clave, con esos caracteres que nos ayudan a definir. Ahorita definimos dos grandes grupos, pinófita, magnoliófita, que es lo que vamos a estudiar en este curso. Pero igual podemos ir definiendo, por ejemplo, podemos definir las familias, los géneros, las especies. En el caso de las familias, está la familia del frijol, por ejemplo, o la familia del maíz. Vamos a tratar, para hacer otro ejemplo, con los caracteres clave de la especie de maíz. El maíz, que sea maíz, ¿verdad? ¿Cuáles serían características del maíz? ¿Cómo es el tallo del maíz? ¿Cómo le llamamos al tallo del maíz? Un pseudotallo, ingeniero. ¿Cómo le llamamos a ese tallo? ¿Verdad? Es un tallo redondo, o sea, circular, ¿verdad? Con anillos bien marcados. Y de hecho, toda la familia del maíz tiene ese tipo de tallos. Cilíndricos con nudos bien marcados, muchas veces con el centro vacío. ¿Alguien recuerda? Cuando estudiamos la variación de los tallos. Bueno, son llamados cañas, ¿verdad? La caña, como la caña de azúcar, ¿verdad? Caña de azúcar, tiene su tallo cilíndrico y con nudos bien marcados, por eso es caña. Y la caña del maíz también.
o culmo, como también se le llama, pero caña, ¿verdad? Entonces, para comenzar, un carácter clave es la presencia de tallos cilíndricos con nudos bien marcados, ¿verdad? Los que denominamos cañas. ¿Verdad? Tiene hojas, ¿y las hojas cómo son? Las hojas del maíz. Son Alargadas, combinación que van de... alargadas, ¿verdad? Muy alargadas. Lineal lanceoladas les llamamos, ¿verdad? Son muy largas, lineal lanceoladas con nervadura paralela. Ahí está la descripción de las hojas del maíz con vaina que está protegiendo el tallo y lámina, ¿verdad? Entonces ahí van varios caracteres clave, ¿verdad? La presencia de caña, la presencia de hojas lineal lanceoladas con vaina y lámina. Y luego vamos a las inflorescencias. En el maíz, ¿cómo son las inflorescencias? Hay inflorescencia femenina y masculina. ¿Cuál es la inflorescencia femenina en el maíz? ¿Cuáles son las inflorescencias femeninas? Los pelitos que se logran ver. Ver, ¿verdad? Ese pelo del maíz es parte de las flores, ¿verdad? Y en efecto, entonces, en los elotitos, gilotes le llaman la gente muchas veces porque son pequeñitos todavía. Ahí cuando vemos que tienen el pelito de color rosado, lila, ¿verdad? Muy fresco, allí estamos viendo la presencia de floración. Claro que el elotito va a estar cubierto por brácteas, por hojas modificadas que lo cubren, ¿verdad? Entonces, hay un eje cilíndrico central eh, que es carnoso, que es sólido, y alrededor están todas las florecitas. Cada florecita es desnuda, sin cáliz, sin corola, sin estambres, nada más, es una flor femenina, que tiene gineceo nada más, ¿verdad? Es una flor que solo tiene gineceo con su ovario y un estilo largo, largo, que es el pelito de maíz. Cada granito entonces tiene un pelito, que es el pelito de maíz, que es el estilo. Un estilo eh, con muchos pelitos y lo vemos en estéreo. ¿Verdad? Esas son las flores. Entonces, si vamos viendo, el maíz tiene muchos caracteres que le son propios. Ya vimos entonces que son caracteres clave. El maíz tiene varios caracteres clave, ¿verdad? Que nos ayudan a reconocerlo, como sea maíz. Eh, su tallo, que es una caña, sus hojas lineal lanceoladas, con vaina y lámina, sus inflorescencias femenina y masculina. La femenina es, eh, es una inflorescencia que tiene brácteas que las protegen eh, y eh, las flores son femeninas y desnudas, ¿vale? Un ovario y un estilo largo, ¿vale? Con numerosos pelitos. Están las inflorescencias están en el ápice, ¿vale? De la caña de maíz y es la inflorescencia masculina. Las inflorescencias masculinas están en el ápice de la caña y tienen numerosas flores. Es una panoja. El tipo de inflorescencia es una panoja con numerosas flores. Las flores son unisexuales masculinas, no tienen cáliz, no tienen corola, no tienen gineceo, ¿verdad? Son desnudas y unisexuales masculinas, solo hay anteras, pero están protegidas por brácteas otra vez, muy pequeñitas que protegen a cada flor. Y entonces vamos viendo, ¿verdad? Allí en el caso del maíz encontramos varios caracteres clave que son propios del maíz, ¿verdad? Y de la familia del maíz, que es la familia Fabaceae. Vamos ahora con el frijol. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de fruto tiene el frijol? En vaina. Fruto en vaina, ¿verdad? El fruto en vaina. ¿Cómo son las hojas? ¿Son hojas simples? ¿Son bifoliadas? ¿Son trifoliadas? ¿O son pinnadas? En el caso del frijol. ¿Tiene un foliolo, 2 o 3? Son trifoliadas, ¿verdad? Plantas herbáceas, ¿verdad? Hojas trifoliadas, fruto en vaina. Ahí llevamos varios caracteres clave, pero hay uno todavía que está en la flor. ¿Alguien recuerda el tipo de prefloración que tiene el frijol? Es una flor o la forma, ¿verdad? Es una forma papilonoide, ¿verdad? Es una forma
papilonoide, porque tiene un pétalo externo, que es el más grande, ¿verdad? Dos pétalos laterales, que son llamadas alas, y una aquí al centro, ¿verdad? Es una flor más o menos así, que es de profloración valvar. Y esos son los caracteres clave, ¿verdad? Entonces, para el frijol, ¿cuáles son caracteres clave? Para Phaseolus vulgaris, una planta herbácea, básicamente, o un pequeño arbusto, hojas trifoliadas, flores con prefloración valvar y fruto en vaina. Esos son los caracteres clave, que nos ayudan a reconocer no solo el frijol, que ahí ya vemos, ¿verdad? Los colores de las semillas son importantes también, pero es conocer una especie y poderle buscar sus caracteres clave nos ayuda a reconocer familias, ¿verdad? Porque el caso de la familia de frijol, de la familia Fabaceae, ¿cuáles son los caracteres clave? En hábito hay hierbas, arbustos y árboles. Pero en hojas son trifoliadas o bien pinnadas, generalmente. La flor, en todos es prefloración valvar, igual que el frijol. Y el fruto, en todos es fruto igual que el frijol, fruto en vaina. Y esos son los caracteres clave entonces para la familia de frijol. Y así vamos, ¿no? Así vamos haciendo el reconocimiento de los caracteres claves de familias, géneros y especies. Y también, como ustedes vieron, de grupos superiores, que son todavía más fáciles, ¿verdad? Porque son los que van englobando, ¿verdad? Ya les decía, la presencia de flor y fruto en toda la división magnoliófita, y eso es lo que la define. Vemos entonces la importancia del curso de botánica sistemática. Nos permite hacer el reconocimiento de especies vegetales, que es con lo que nosotros trabajamos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con plantas. Entonces tenemos que saber reconocerlas, identificarlas, lo que nos sirve para el manejo, un manejo agroecológico de los cultivos, ¿verdad? Y también el manejo sostenible de los bosques. Nos permite el manejo sostenible de las especies en sí, ¿verdad? Hay algo importante, hay un principio importante en la agricultura actual y en lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Y es el hecho de que en, en aproximadamente 100 años, o sea, de la guerra de Vietnam, que fue en 1960, más o menos, ¿verdad? Para acá se desarrollaron los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas y su uso a gran escala. Y en ese tiempo, que no son 100 años todavía, lo que ha logrado la agricultura que utiliza intensamente pesticidas, para y fertilizantes químicos también, es un desbalance muy grande en el ambiente. Entonces, cuando se habla de calentamiento global, de cambio climático, ahí hay un culpable que aparece, ¿verdad? Y es la agricultura que usa intensivamente sustancias químicas. Venenos, que son los pesticidas, ¿verdad? Los fungicidas, para matar hongos, los insecticidas, todos son venenos. Y también los fertilizantes químicos pueden afectar el suelo. Los herbicidas, ¿verdad? Que matan a otras plantas. Son venenos que matan a otras plantas. Los fungicidas tienen un modo de actuar diferente de los insecticidas, ¿verdad? Porque no son venenos que van a matar a un organismo del reino animal, por ejemplo, sino que va a matar a otras plantas. Entonces, muchas veces son quemantes y como quemantes matan lo que sea que está, porque lo queman, ¿verdad? O muchas veces afectan la fisiología de la planta, afectan la fotosíntesis y así matan a la planta, ya no puede producir glucosa. Son los principios básicos de los herbicidas. El uso ha sido tan intenso, ¿verdad? Que ahorita estamos al límite. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Especialmente cuando estamos cultivando hortalizas, frutas que van para la alimentación humana, ¿verdad? Tenemos que rescatar el conocimiento ancestral muchas veces, pero también desarrollar
conocimiento para el uso, eh, para lograr una agricultura más amigable con el ambiente. Una agricultura más amigable con el ambiente, y ahí otra vez aparece la botánica sistemática, porque hay algunas plantas que sirven como insecticidas o como fungicidas, o incluso que nos ayudan a preparar abono orgánico. Eh, este curso, entonces, se vuelve muy importante. Y hay algo más, ¿verdad? En una biblioteca, ¿qué pasa si todos los libros estuvieran desordenados? Uno entra a una biblioteca y va a buscar, ¿verdad?, en los ficheros, y encuentra que hay orden, ¿verdad? Si van a la biblioteca central, pues encuentran que todo lo que son libros de química están juntos, los libros de matemáticas van juntos, los libros de física están juntos, ¿verdad? Los libros de agricultura están juntos, de agricultura orgánica, por ejemplo, están juntos. Los libros de química. Y van a ver que dentro de los libros de química van a encontrar separación. Los libros de química general están juntos, los de química inorgánica juntos, los de química orgánica juntos, los de bioquímica juntos, los de físico-química juntos, los de química analítica también juntos. En otras palabras, en una biblioteca vemos que los libros están clasificados para que sea más fácil el que nosotros los encontremos. Y las plantas también están clasificadas con el mismo propósito, que nosotros podamos ubicarlas más fácilmente. Y por eso las plantas están clasificadas en reino, clase, orden, familia, género, especie. Cada especie vegetal tiene un nombre científico. El nombre científico no cambia aunque cambien los idiomas. Entonces, aunque pues, estemos hablando de investigación científica, por ejemplo, que se ha hecho en el maíz, en sea maíz, ya sea eh, en Grecia, donde hablan griego, en Italia, italiano, o en Rusia, eh, no importa, ¿verdad? Si es en Japón o en la China, aunque usen diferentes caracteres a los nuestros, ahí va a aparecer claramente sea maíz, con los caracteres que nosotros reconocemos, para caracteres latinos, y el nombre científico, que es universal. Entonces, muchas veces, y ahora nos sirve mucho la computadora, ¿verdad?, para buscar información sobre una planta. Bueno, sobre maíz, bueno, nosotros le llamamos maíz, ¿verdad? Pero ya en Colombia, en América del Sur, le llaman porotos. En otros países tienen otros nombres, en otros idiomas el maíz tiene otros nombres. Entonces, si solo ponemos maíz, la información que recibimos es muy poquita. Que si nosotros usamos el nombre científico, sea maíz, ¿verdad? Porque entonces la información es mucho más abundante, ¿verdad? Allí, ¿verdad?, voy a dejar por el momento la importancia del curso de botánica sistemática y de lo que es botánica sistemática en sí. Vamos a pasar ahora a ver algunos asuntos más del curso. Por ejemplo, el libro de texto. El libro de texto es la planta, estructura y función. La planta, estructura y función. Ya les mostraba, es este, planta, estructura y función. El año pasado nos hicieron el favor de escanearlo, ¿verdad? Y yo ya se los coloqué en Classroom, ¿verdad?, tanto la sección A como la sección B. Ya aparece el día de hoy el libro de texto, el libro de texto OneCloud, ¿verdad?, a la plataforma de Classroom para la sección. Ahí lo pueden encontrar ya entonces. Ya voy a colocar también el programa para que ustedes lo puedan ver de cerca, ¿ok? Lo vamos a ver en la clase el día de mañana, donde yo espero que ya estén todos los estudiantes del curso. ¿Qué se necesita para estudiar y para tener éxito en botánica sistemática y en cualquier curso en realidad? En primer lugar, estar presentes, virtualmente en nuestro caso, ¿verdad?, pero estar presentes, o sea, con el pensamiento en la clase. Si están con el teléfono cerca, eh, aún en la computadora pueden hacer a un ladito la clase, tener otras cosas y dispersarse, ¿verdad? Allí están cometiendo el primer error,
para aprender, ¿verdad? Porque para aprender, para fijar conocimiento, lo primero es poner atención. En segundo lugar, después de poner atención, es tomar notas. Entonces es importante que tengan un cuaderno o que si van llevando hojas, ¿verdad? Vayan poniendo en un folder para que vayan tomando nota. Porque normalmente el tomar nota, hay un proceso de pensamiento muy rápido, que hace muy rápido. Están analizando lo que dice el profesor, ¿verdad? Y su cerebro está analizando y tomando, decidiendo qué es lo más importante, que es lo que ustedes van a ir anotando. Entonces, muchas veces anotan definiciones, por ejemplo, esquemas, en fin, van anotando lo más importante. ¿Qué les va a servir? Era para guiarse a la hora de estudiar. Entonces, al hacerlo, estar tomando nota, están fijando conocimiento. En tercer lugar, es importante que estudien el mismo día o por lo menos la misma semana en donde recibieron la clase, que estudien los contenidos. Ahora tienen más facilidad porque tienen las presentaciones yo las voy anclando, presentaciones en PowerPoint, las voy anclando en Classroom, ahí las van a encontrar, ahí las pueden revisar y estudiar. Y también llevamos el libro de texto, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy a detener en esto. Recibo la clase hoy tomo notas y hoy mismo estudio y reviso la presentación, PowerPoint y la estudio también, o mañana. Ese conocimiento va a fijarse, ya escucharon, ya tomaron nota, hubo un segundo proceso de captación y afianzamiento de conocimiento, y luego estudian el mismo día, un día, 2 días después. Lo que ustedes recuerdan de la clase es bastante, entonces va a ser para ustedes fácil entrar a ese tercer proceso de fijación de conocimiento, de uso de su memoria y de su capacidad analítica. Va a ser fácil. Y si también en la misma semana ustedes hacen su resumen, el resumen se entrega del capítulo que se vio esta semana, el libro de texto, lo entregan la semana siguiente. Entonces, si ustedes hacen el resumen del capítulo, pues tienen que leer el capítulo, ¿verdad? Ir analizando qué es lo que van a colocar y escribiendo. Ahí hay otros procesos de pensamiento que también van a estar ayudando a fijar conocimiento. Entonces, si hacen bien ese proceso es para que saquen 100, ¿verdad? O sea, o por lo menos estén con una calificación de 80 para arriba, si hacen esos procesos. ¿Qué pasa si en lugar de estudiar hoy, o por lo menos el viernes de esa semana, el sábado, estudian ya cuando van a hacer los exámenes parciales, de aquí a un mes y medio? ¿Qué pasa en ese mes y medio? ¿Cuánto van a recordar? Ya cuando se pongan a estudiar. ¿Cuánto van a recordar? Muy poquito, muy poco. Es cuesta arriba, es comenzar otra vez, casi desde cero, porque dejaron mucho tiempo. Entre esa primera parte de estar en la clase, escuchar, poner atención, tomar notas y lo que seguía que era estudiar. Y entonces resulta que si lo hacen así al mes y medio, ahí ya van a hacer los parciales, voy a estudiar, ni siquiera voy a dormir. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro les juega juegos. Puede ser que no hayan dormido toda la noche. Al otro día, para comenzar, no saben dónde están, ni dónde están, ¿verdad? Pero cuando vienen las preguntas, el cerebro comienza a darles respuestas. Una respuesta, pero otra respuesta, o tal vez esta, tal vez aquella, tal vez la otra. ¿Cuál es? Esa información no se la da, ¿verdad? Nos deja un poco en el aire. O tal vez pudieron contestar, pero salen del examen y les vuelven a preguntar y ya no pueden contestar. Estudiaron para el ratito, para el ratito. Hasta existe esa expresión, ¿verdad? Estudiar para el ratito en que hacen el examen. Y después, en cero. Pero ustedes van a ser ingenieros agrónomos para toda la vida. Entonces necesitan afianzar los conocimientos. Y esta es una carrera en donde vamos construyendo. Llevan matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, matemáticas 4, y después ya cursos como estadística y mecánica
Hay hidrología, hidráulica, riegos, que todos necesitan matemáticas. Se construyó. En el caso nuestro igual. Biología general, anatomía y morfología vegetal, botánica sistemática, fisiología vegetal, genética, ecología, vamos construyendo. Especialmente construimos las primeras bases con biología, anatomía y morfología vegetal, botánica sistemática. Y después ya tienen bases para ramificar más el conocimiento. Vamos construyendo, ¿verdad? Desde las bases hacia arriba. Por eso primero y segundo son tan importantes. Y es donde más deben dedicarse a estudiar para tener sus mejores calificaciones. En tercero ya tienen muchos más conocimientos, ya que les facilita el aprendizaje de lo que sigue. En tercero ya no les cuesta tener buenas calificaciones si se lo proponen y haciéndolo bien, claro está, si tienen buenas bases de primero y segundo año. Pero como seguro, primero y segundo es donde todavía están ustedes creando bases, es donde necesitan estudiar más para tener buenas calificaciones. ¿Verdad? Porque si no, aunque en tercero, cuarto, quinto tengan buenas calificaciones, las de primero y segundo les van a estar bajando su promedio. Y el promedio es importante para buscar trabajo, para una beca, en fin. Y muestra qué tanto han aprendido. ¿Qué es necesario entonces? Estar en la clase, poniendo atención, tomando nota, estudiar el mismo día, hacer su resumen cuando van estudiando, hacen un resumen, ¿verdad? Con lo más importante, leen su capítulo del libro, van leyendo, eso requiere tiempo, van haciendo su resumen con lo más importante y eso les va ayudando a fijar conocimiento. Cuando llegan los exámenes parciales, pues tienen sus resúmenes hechos de notas, tiene ya bastante conocimiento captado, tienen sus resúmenes de el capítulo del libro de texto, con eso trabajan, ¿verdad? Y eso ya les ayuda a recordar el conocimiento y a tener una buena calificación. Esto es cierto para anatomía, para botánica y para todos los cursos. Ahora, yo les decía, en el caso del cerebro, ¿verdad? El cerebro, para comenzar, tiene los mismos pensamientos normalmente que ayer, que antier, que hace un mes, que hace un año, que hace 6 meses. Y son cientos de pensamientos los que se nos cruzan en la mente día a día. ¿Verdad? Pensamientos intrascendentes en su gran mayoría. Todos somos así. Pero hay cosas especiales, ¿verdad? Si ustedes no desayunaron, entonces están pensando en que quieren desayunar y que quieren, y comienza la mente a pensar que quisieran de desayuno, ¿verdad? Que si están enamorados, de repente están pensando en la novia o en el novio, ¿verdad? Que si les gustó pues, una playera, una blusa, una gorra, de repente la mente está pensando en eso, y que cómo la pueden comprar, y cómo, que si todavía habrá, y que si estará más barata, o cuál es el precio, que está muy caro. Pensamientos intrascendentes. Y la mente pasa el día entero pensando en pensamientos intrascendentes, a no ser que nosotros eduquemos nuestro cerebro. Y para eso están en la universidad. No sé si ya se dieron cuenta o no, pero para eso están en la universidad. Para educar. ¿Pero qué es lo que educamos? El cerebro. Y entonces parte de esa educación del cerebro es, usted, señor cerebro, ahorita va a poner atención en el curso de botánica sistemática. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo decido. Poner atención. Porque si lo hago, se me va a facilitar el curso. Aprender. Bueno, están en la clase. Si están estudiando, tienen el libro de texto enfrente y están haciendo su resumen. Señor cerebro, ahorita vamos a trabajar en la lectura del capítulo del libro de texto y en el resumen. Y no nos vamos a desviar. En eso nos vamos a concentrar. Más adelante, ya como profesionales, les dan una asignación, una responsabilidad, ¿verdad? Mire, prepare por favor un proyecto de inversión para ver qué cultivo nos conviene sembrar. O, ¿verdad? Usted mismo tiene un terreno que quiere cultivar.
Entonces tienen que preparar usted mismo su plan de trabajo. Entonces haga el plan de trabajo de manejo de cultivo. O están trabajando con un área protegida y entonces le dan, haga el plan de manejo sostenible del área protegida, ¿verdad? Y de conservación. Hágalo. Entonces ahí también, ¿verdad? Bueno, usted ahorita va a hacer el plan de manejo, así es que se concentra en eso. No va a estar pensando en que quiero comer, en que mejor voy a tele, en que mejor me pongo a ver el chat, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que primero tienen que aprender en la universidad? A dirigir su cerebro y dar las instrucciones precisas al cerebro. ¿Con qué? Con la voluntad. Y con la voluntad lo van a mantener. Porque, ¿qué pasa? Están en clases. Ahorita va pasando un avión, donde están oyendo algunos, entonces, o todos, ¿verdad? Entonces, ahí va pasando un avión. Ya saber qué está diciendo la ingeniera ahora, que está escuchando el avión. Alguien puso el radio en la casa, entonces, esa canción tan bonita, ahora están escuchando la radio. O alguien puso la televisión y están pues oyendo por lo menos qué está pasando en la televisión. O como estamos virtualmente, yo no los veo, entonces se ponen a jugar. ¿Verdad? Si están jugando quién sabe qué en la computadora y lo que diga la ingeniera Herrera, pues se lo estará diciendo al viento, porque el estudiante está jugando. Entonces se dan cuenta de tantas y tantas maneras cómo se puede perder la atención. Y son ustedes, si son voluntad, que le dicen al cerebro, momento. No importa si hay ruido, no importa si están pasando camiones, un tráiler, el avión, si alguien encendió, si hay música, si hay televisión, no importa. Todo eso se hace a un lado porque el cerebro se va a concentrar en la clase. El cerebro se va a concentrar en estudiar. Entonces, ¿a quién tenemos que educar primero? A nuestro cerebro. Claro que nadie puede decir, ¿verdad? Es muy difícil decir yo voy a poner atención de 7 de la mañana a 1 de la tarde sentado y no me voy a mover. No voy a hacer nada más que poner atención. Eso es muy difícil. Tenemos que tener periodos de recreo, ¿verdad? Que se los damos al cerebro y a todo nuestro organismo, porque hay algo más para estudiar. ¿Qué es ese algo más? Es importante que el cerebro esté hidratado. ¿Y cómo lo hidratamos? ¿Cómo hidratamos el cerebro? Miren ustedes. Con la práctica, ingeniero. Tomando agua. ¿Cómo hidratamos al cerebro? Tomando agua. Claro que no solo hidratamos al cerebro, nos hidratamos, ¿verdad? Todos tenemos que estar hidratados. Pero el cerebro necesita hidratación, necesita agua. ¿Qué más necesita el cerebro para actuar bien? Cuando respiramos, estamos recibiendo oxígeno, ¿verdad? El cerebro tiene que estar oxigenado. Oxigenado. Entonces, claro que va oxígeno para pues, H2O en el agua, pero también tenemos que inspirar adecuadamente. No podemos inspirar todo el tiempo muy fuerte, ¿verdad? Porque no es correcto también, ¿verdad? Pero sí, tenemos que hacer respiraciones conscientes, ¿verdad? Para que nuestro cerebro reciba suficiente oxígeno porque lo necesita para funcionar, así como que también necesita nutrientes. Y por lo tanto, se tienen que nutrir bien, nos tenemos que nutrir bien. En una nutrición, pues van los minerales y las vitaminas y las proteínas y las grasas para todos los nutrientes. Tienen que tener una dieta balanceada. Ni todo pastas, ni todo arroz, ni todo pizza, ni comida chatarra. La comida chatarra tiene un peligro muy serio, llena y es sabrosa. ¿Verdad? Llena y es sabrosa. Pero no los nutrió. Nada, nada, no los nutrió. Al contrario, los malnutre, los malnutre. Entonces, tiene que llegar sangre al cerebro, por eso tiene que haber hidratación, ¿verdad? Tiene que llegar sangre, tiene que llegar oxigenada, tiene que llegar con nutrientes.
Ahora, se espera de los ingenieros agrónomos que tengan también una buena capacidad corporal. Entonces, tienen que hacer ejercicios, más de algunos, ¿verdad? Correr, caminar, ir a jugar básquet si hay una cancha, ir a jugar fútbol si hay una cancha. eh, Tienen que hacer ejercicios, ¿verdad? Tienen que ir al campo. Pero entonces, ¿qué es importante? ¿Verdad? Que lleven una agenda. Es importante que lleven su agenda y en la agenda vayan anotando para cuánto tienen que entregar sus tareas, qué clases llevan, qué tareas hay, qué tareas de laboratorio, cuándo van a hacer ejercicios, ¿verdad? Para llevar una vida sana. Em, Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Ya nos faltan 3 minutitos para las 10. Y seguimos el día de mañana entonces, ¿verdad? Les recuerdo, hoy es día de asignaciones. Asígnense para que así ya estén ustedes incluidos en los listados oficiales de la facultad. No asignarse es como perder el semestre. Entonces tienen que asignarse, ¿verdad? Les deseo que tengan un buen día entonces, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana.